Hola a todos y bienvenidos a Gisella's Style. Hoy exploraremos los vestidos de novia más caros usados por princesas y reinas en sus bodas reales. Estos vestidos llenos de glamour y elegancia representan no solo amor y felicidad, sino también el prestigio de la realeza. Prepárense para un recorrido de historia y lujo. Vestido 1. Princesa Sofía de Suecia. Sofía eligió un vestido de la diseñadora sueca Ida Höstvedt, confeccionado en encajes delicados y valorados en unos $50,000. Aunque su estilo fue muy elogiado por su elegancia y sencillez, algunos lo encontraron demasiado discreto para una princesa. Sofía también rompió la tradición al optar por una tiara de esmeraldas en lugar de diamantes. Esta tiara fue regalada por sus suegros, el rey y la reina de Suecia, y fue personalizada especialmente para ella, lo cual le añadió un toque personal a su look. Lo interesante es que Sofía originalmente no tiene experiencia en la realeza. Era una exmodelo y estrella de realities antes de conocer al príncipe, así que esta boda fue un cambio radical en su vida. Quizás por eso decidió mantener su vestido y estilo un poco más simple para no parecer sobrecargada. Sin embargo, algunos invitados comentaron que el look necesitaba un poco más de glamour real. ¿Qué piensas tú? Vestido número 2. Hablemos del vestido de novia de la reina Leticia de España, en su boda del 2004 con el rey Felipe VI. Leticia lució un diseño de Manuel Pertegaz, confeccionado en falla de seda con bordados en hilo de plata y oro. Representaba un cuello alto y una cola de 4.5 metros, y se estima que su precio fue alrededor de los 45,000 a 60,000 euros. Un detalle interesante es que el vestido llevaba bordado el escudo de los Borbones, simbolizando la unión de Leticia con la familia real. Aunque el diseño fue elogiado por su elegancia y respeto a la tradición, algunos lo consideraron demasiado rígido y conservador. Se dice que Leticia insistió que el vestido no fuera demasiado voluminoso para mantener la movilidad durante la ceremonia. Sin embargo, debido a la longitud de la cola, uno de los asistentes tuvo que ayudarla a subir al altar, sosteniendo el vestido para evitar que tropezara. Imaginen el nerviosismo de que en plena ceremonia una caída sea lo memorable de la boda. A pesar de estos pequeños inconvenientes, el vestido fue muy elogiado en España. ¿Qué les pareció? Vestido número 3. El siguiente vestido es el de la reina Máxima de los Países Bajos. En su boda del 2002 con el rey Guillermo Alejandro, Máxima deslumbró con un diseño de Valentino. El vestido confeccionado en seda, micado color marfil, presentaba una cola impresionante de 5 metros. Se estima que su costo fue de aproximadamente 100,000 euros. Valentino, conocido por vestir a otras figuras reales como la princesa Marie Chantal de Grecia, logró en este diseño un equilibrio y tradición, además de modernidad. Durante la ceremonia, algunos asistentes notaron que la longitud y el peso del vestido requerían ayuda constante para evitar tropiezos para la novia. Máxima tuvo que girarse con cuidado para no pisar la cola. Se dice que Valentino estaba tan nervioso ese día que apenas pudo ver la boda, permaneciendo en la parte trasera para asegurarse que todo saliera perfecto. Bueno, en definitiva fue una obra de arte y un diseño impresionante que, aunque voluminoso, resaltó la elegancia y la presencia de Máxima. El vestido 4 lo usó Charlotte de Mónaco. Este vestido, diseñado por Armani Privé, costó entre unos 70,000 a 100,000 dólares, hecho con seda Duchesse y decorado con cristales Swarovski. Aunque era elegante y sobrio,
Muchos lo encontraron demasiado discreto para una boda real en un lugar tan glamuroso como Mónaco. Se dice que Charlotte se sintió incómoda en el vestido y apenas podía moverse. Algunos asistentes comentaron que tenía que caminar con mucho cuidado para evitar tropezar. Además, el diseño fue criticado por ser apagado y no capturar la personalidad vibrante de una ex nadadora olímpica que estaba acostumbrada a moverse con libertad. Lo más llamativo de Charlene es que parecía tan seria que algunos rumoreaban que estaba a punto de huir. Algunas miradas, gestos tensos hicieron especular que no estaba feliz. Imaginemos si hubiera intentado ir. Con lo rígido que era el vestido le habría costado bastante. Vestido número 5. Reina Rania de Jordania. Ella eligió en 1993 para su boda con el rey Abdalá II un vestido diseñado por Bruce Ulfield, un nombre destacado en la alta costura. Este vestido estaba elaborado con seda y con bordados que representaban tanto la herencia jordana como la moda occidental. Se estima que el vestido costó alrededor de $80,000 en su época, que actualmente vendría a ser, con la inflación, unos $200,000. El diseño, con su silueta clásica y bordados finos, reflejaban la elegancia y dignidad. Sin embargo, algunos críticos pensaron que el estilo era un poco conservador para alguien tan joven y moderna como Rania. Lo interesante es que Rania se veía impresionante en su boda. Más adelante se convirtió en un ícono de estilo, conocido por sus diseños innovadores y de alta moda. Este vestido, sin embargo, fue bastante discreto en comparación con el estilo glamuroso y audaz que adoptaría después como reina. ¿Qué te pareció? Vestido número 6. Meghan Markle, duquesa de Sussex. En el 2018, Meghan Markle sorprendió a todos con un diseño minimalista de Clark White Keller para Givenchy, valorado en $265,000. Este vestido de líneas simples y un escote barco fue tanto amado como criticado. Curiosamente, el vestido fue mantenido en secreto hasta el último momento. Las costureras trabajaron en una sala aislada para evitar cualquier filtración, algo que incrementó la expectativa. Sin embargo, muchos notaron que el ajuste en ciertas partes no era perfecto, especialmente en el escote, que parecía algo flojo. Algunos piensan que este minimalismo rompió demasiado con la tradición y que le faltó magia real. Comparado con otros vestidos reales, el de Meghan parece casi austero, pero refleja bien su estilo personal. Aunque simple, la elección de Meghan desató un nuevo debate sobre la modernidad en las bodas reales. Vestido número 7. En la boda de la princesa Victoria de Suecia con Daniel Westling en el 2010, la futura reina lució un vestido diseñado por Per Engelsheden, sencillo pero elegante, confeccionado en seda duquesa color crema con una cola de 5 metros. Aunque algunos críticos esperaban un diseño más ostentoso, el vestido reflejaba la personalidad discreta y cercana de Victoria. Un detalle significativo fue la tiara que usó, la misma que su madre, la reina Silvia, llevó en su boda. Este gesto simboliza la unión familiar y el respeto a la tradición. La historia de Victoria y Daniel también aportó magia al evento. Daniel, sin antecedentes nobles y de origen humilde, enfrentó varios obstáculos para estar con ella, convirtiendo esta boda en un verdadero cuento de hadas moderno. Para muchos suecos fue una celebración de amor genuino, un evento emotivo y único que se alejó del protocolo formal y tocó los corazones del pueblo.
Un día inolvidable para Suecia y para todos los amantes de las historias de amor reales. Vestido número 8. Catherine Middleton o Kate Middleton, duquesa de Cambridge. Ahora hablaremos de este famoso vestido que lució Kate en su boda con el príncipe William en el 2011. Ella eligió un diseño de Sarah Burton que combinaba tradición y un toque moderno. Ya hemos hablado de Kate en muchos videos y no podía pasar sin estar por uno de los más caros. Dicen que costó unos $400,000. Todo un lujo. El vestido tenía encajes de Cluny y Carrick Macross, bordados a mano, usando una técnica del siglo XIX y sin guantes, para reflejar la artesanía británica al máximo. Aunque fue un vestido aclamado por su elegancia y clase, algunos pensaron que era un poquito predecible y seguro. O sea, hermoso sí, pero sin ese factor sorpresa. Además, las comparaciones con el vestido de Grace Kelly no faltaron. Pero a pesar de todo esto, la vestimenta transmitía justo lo que se esperaba de la futura reina de Inglaterra: dignidad, clase y mucha sofisticación. ¿Demasiado seguro o perfecto para el momento? ¿Qué opinan? Vestido número 9. Diana, princesa de Gales. No podíamos dejar de mencionar este vestido. Deslumbró al mundo el día de su boda en 1981 con un vestido que pasó a la historia, diseñado por David y Elizabeth Emanuel. Ese vestido costó aproximadamente $150,000 en su momento, lo que hoy en día equivaldría a más de $500,000. Estaba hecho en tafetán de seda color marfil, con una impresionante cola de más de 7 metros y decorado con 10,000 perlas, un diseño imponente para cautivar a todos. Un detalle curioso es que justo antes de la ceremonia, Diana accidentalmente manchó el vestido con unas gotas de su perfume. Además, la enorme cola se arrugó en el trayecto hacia la iglesia debido al espacio reducido del carruaje, lo que causó un poco de estrés para los diseñadores. Aunque el vestido se convirtió en un símbolo de la época, algunos lo consideraron demasiado recargado y poco práctico, especialmente por su peso y la longitud de la cola. Como vemos, siempre habrá críticas, pero su estilo icónico lo transformó en un referente de la moda nupcial y sigue siendo uno de los más recordados hasta hoy. Vestido número 10. Grace Kelly, princesa de Mónaco. Muchas de ustedes me han comentado sobre este vestido. La actriz de Hollywood que dejó todo para casarse con el príncipe Rainerio de Mónaco en 1956 usó un vestido que fue la sensación, diseñado por Ellen Rosé de los estudios AIM. El vestido era una obra de arte, encaje de Bruselas, seda, tafetán y hasta perlas. Costó en su época $60,000, equivalentes a unos $600,000 hoy. ¿Y sabes qué? Lo pagó todo AIM como un regalo de bodas, en un plan bye bye Hollywood, hola realeza, todo hecho a mano. Algo curioso en la época es que algunos decían que era demasiado recatado para alguien como Grace, que tenía una personalidad mucho más vibrante, parecía una reina austera que una estrella de cine. Incluso había rumores de que a ella misma le parecía un poquito serio. Aún así, el vestido se volvió ícono
y años después inspiró a novias como Kate Middleton, así que en resumen, un vestido inolvidable. Pero le faltó un toque más personal para capturar la verdadera Grace. ¿Qué opinas? ¿Demasiado formal o vestido perfecto para una princesa? Y así concluimos nuestro recorrido por los vestidos de novias más caros y emblemáticos de la realeza. Cada uno tiene su historia, sus aciertos y sus curiosidades. ¿Cuál fue tu favorito y cuál cambiarías? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido de moda y lujo. Nos vemos en el próximo video.